Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches con todos. ¿Se me escucha? Ingeniero, muy buenas noches. Se le escucha Buenas bajito, noches. ingeniero. A ver. A ver, lo que pasa es que se fue la luz acá y el internet recién se está restableciendo. ¿Ya se me escucha mejor? Ingeniero, buenas noches. Un poco bajo, ingeniero. No sé si podría aumentar el volumen de su audio. A ver, ¿ahí se me escucha mejor o, o sigue igual? Ingeniero, mucho mejor. Ya. A ver, vamos a ir iniciando. Ya estamos pasándonos unos minutos. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Les saluda el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz. En primer lugar, quiero agradecer en esta noche nuevamente por la oportunidad a nuestros amigos de capacitación internacional público-privado por la oportunidad que me brinda nuevamente de estar esta noche capacitando de una manera ustedes también puedan ir captando conocimientos de estos pequeños cursos que, si bien es cierto, pueden ser pequeños, pero dentro de todo tienen mucha importancia y mucha eh, relevancia, ¿sí? Para los que queremos cada vez ir capacitándonos. El día de hoy vamos a hablar sobre la reproducción e inseminación artificial en vacunas. Este tema es bastante amplio, es un tema bastante amplio que normalmente se necesita llevar un poco de manera más, de una manera más intensiva y creo que yo que por un tiempo un poquito más prolongado. Hoy día vamos a hablar de aspectos generales. Voy a hablar más un poquito de aspectos generales y algunas definiciones que se deben conocer para empezar a entrar dentro de todo lo que es el tema de reproducción e inseminación artificial en ganado vacuno. ¿Sí? Esta noche vamos a separar esto en dos partes, el tema de reproducción y después el tema de inseminación. Si bien es cierto, están de la mano, pero cada uno tiene ciertas características que son completamente diferentes. Entonces, empezamos. Empezamos primero con la importancia, mencionando la importancia de la reproducción eh, dentro de la producción animal. ¿Sí? La reproducción es la base para mantener una economía animal perfecta. Si yo no tengo reproducción, mi actividad no va a tener ese movimiento económico que nosotros estaríamos deseando. En virtud al estro o al celo y a los ciclos reproductivos prolongados, la fertilidad alterada conduce a pérdidas de tiempo considerables durante los cuales la producción se reduce o cesa por completo. ¿Sí? Si no tenemos un buen manejo reproductivo, no tenemos un adecuado manejo de los índices reproductivos, nosotros vamos a hacer que esta economía perfecta que se puede crear a partir de la reproducción animal se vaya con el tiempo reduciendo poco a poco. Nosotros tenemos que manejar ciertos parámetros que nos van a permitir tomar decisiones y al mismo tiempo nos van a permitir saber si estamos haciendo un trabajo adecuado.
Aquí viene un poco el tema de la inseminación artificial. Si bien es cierto, con el uso de la inseminación artificial en explotaciones intensivas lecheras, el control reproductivo se vuelve cada vez más importante, lo que ya les había mencionado. Y tiene como principal objetivo prevenir las pérdidas de tiempo en el ciclo reproductivo normalmente dentro de la vaca. ¿Sí? La inseminación artificial como importancia dentro de la reproducción animal nos va a ayudar a acelerar ciertos procesos o a ir mejorando ciertos índices con la finalidad de que lo que mencionaba al inicio, la economía que está basada ya sea en producción de leche o en producción de carne, sea cada vez más rápida. Dentro de lo que es la reproducción animal, nosotros tenemos que conocer los ciclos estrales y al mismo tiempo, al conocer estos ciclos estrales, nos va a permitir poder hacer el apareamiento de una manera correcta o en tal caso, si no queremos el apareamiento, hacer el uso de la inseminación artificial. Los ciclos estrales regulares de la vaca adulta tienen una duración promedio de 21 días y se presentan en 4 etapas. El proestro, el estro, que vendría a ser ya el celo propiamente dicho, el metaestro y el diestro. Cada una de estas etapas es fundamental conocerlas y por eso les decía que este curso para mí debería ser un poco mucho más detallado porque la verdad es bastante amplio, bastante amplio. Pero hoy vamos a tratar de ver los aspectos más importantes tanto de la parte reproductiva como también de la parte de la inseminación. Estos aspectos reproductivos nos van a ayudar a tomar las decisiones indicadas, las decisiones adecuadas al momento indicado para poder realizar los procesos que demandan la inseminación. Durante el proestro, la hembra se encuentra bajo la influencia de dos hormonas hipofisiarias, la hormona folículo estimulante o la FSH y la hormona luteinizante, que es la LH. ¿Sí? Cuando hablamos del proceso de proestro, estamos hablando del inicio del celo, como normalmente nosotros conocemos. En esta etapa sigue creciendo y madura un folículo, ¿no? A veces hasta dos. De un grupo de folículos en crecimiento que secretan estrógeno. Los estrógenos actúan sobre el cerebro de la vaca y provocan los cambios de comportamiento característico dentro del estro o calor, o como nosotros normalmente llamamos el celo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Los folículos se encuentran en la parte de los ovarios. Los ovarios van a tener pequeñas, no sé si en algún momento, creo que todos en algún momento hemos tenido algún tipo de ampolla en alguna parte del cuerpo. Entonces, los folículos son muy parecidos a las ampollas que nosotros podamos tener en alguna parte de nuestro cuerpo. Cuando se hace la palpación por medio del recto, cuando identificamos el ovario y empezamos a hacer la palpación, podemos saber en qué estado se encuentran nuestros ovarios, ya sea como folículo o sea como cuerpo lúteo. Entonces, dentro de estas pequeñas ampollas que se generan dentro del ovario, va a haber uno que se va a desarrollar por encima de los demás. Al desarrollarse uno de ellos, el resto automáticamente empieza a hacer un proceso de regresión y por obvias razones se empieza a perder. Este folículo va a ser
se va a reventar y lo que va a generar es justamente un óvulo. Y posteriormente, luego de hacer este proceso, se va a convertir en un cuerpo lúteo, ¿no? Y el cuerpo lúteo viene a ser una pequeña protuberancia dentro de la estructura del ovario. Y eso, por ejemplo, cuando hablamos de reproducción, estas cositas lo vemos bastante y nos vamos adiestrando cada vez más de acuerdo a cómo vamos metiendo la mano y para hacer las palpaciones rectales dentro de un animal. Acá les presento más o menos un pequeño cuadro donde dice la duración media y rangos, entre paréntesis, los rangos de las etapas del ciclo estral de las vacas, o es decir, el celo. Tenemos un promedio de días de 21. Cuando tenemos vacas regulares, estos 21 días se repiten de manera constante, cada 21 días. Pero también tengo vacas que pueden presentar su celo entre los 17 y 25 días. Pero normalmente, bueno, me ha tocado la experiencia en la mayoría de los casos, en un 85%, que se da esto de los 21 días. Muy pocos animales he encontrado dentro de lo que es el rango, pero sí existe animales que pueden estar dentro de este rango. El estro, es decir, ya el inicio del celo, el inicio de los calores en el animal, dura aproximadamente 18 horas. ¿Sí? 18 horas. Como también aquí sí, muchas veces el animal va a expresarse de acuerdo a su condición corporal. Si tenemos animales que a veces están con una condición corporal por debajo de los 2.5, es decir, que están con cierta deficiencia de peso, vamos a tener que puede llegar a durar aproximadamente 30 horas, ¿no? Así como también puede haber animales que tengan muy buena condición corporal o de repente estén por encima de 3.5, también nos genera un poco de problema y puede hacer de que pueda reducir un poco las horas de la presencia del estro. El inicio del estro, el inicio del estro a la ovulación, hay un promedio aproximado de 30 horas. El estro propiamente, es decir, el celo propiamente, puede llegar a durar 18 horas. Pero todo el proceso, desde el inicio del estro hasta la ovulación, es decir, hasta el momento que se rompe esa pequeña ampolla que nosotros lo vamos a conocer como folículo, pasan aproximadamente 30 horas. El pico de LH puede llegar a durar un promedio de 25 horas. Es decir, el pico de la hormona luteolizante nos puede llegar a demorar aproximadamente 24 horas. El fin del estro, es decir, ya la parte final del estro a la ovulación, es decir, el calor, no es el calor propiamente, el celo propiamente puede llegar ya a durar solamente un promedio de 2 horas, ¿no? En algunos casos puede llegar a verse casos de 10 a, en algunos casos, 12 horas, ¿no? Ahí más o menos los parámetros. Estos parámetros son relativos. Lo que está en la parte de abajo o el horario es relativo, ¿no? El tema del promedio es relativo. Eso va a ir variando de acuerdo a la condición de nuestro animal. Como si de los 21 días, como les repito, muchas veces cuando tenemos vacas que estén en buenas condiciones, vamos a tener que cada 21 días, sí o sí, nuestro ganado
va a estar presentando celo o, en este caso, su estro, ¿no? De una manera un poco más, hablando de una manera un poco más técnica. Vamos a ver ahorita lo que son detalles del ciclo estral, es decir, de todo el proceso que se da durante ese periodo de aproximadamente 21 días. El calor o estro, es decir, el celo, se manifiesta cuando una vaca se deja de montar, ya sea por una compañera o por un toro. En este caso, cuando hablamos de un toro, vamos a hablar, ya puede ser nuestro toro reproductor, pero si hablamos de inseminación, normalmente nosotros utilizamos aquí un toro con una desviación peniana que simplemente nos va a indicar el momento exacto en el cual nuestra vaca ya está en celo, y de ahí vamos a determinar el momento en el cual vamos a realizar la inseminación, ¿no? Este periodo puede durar de 4 a 27 horas, en promedio de 18. El periodo promedio entre calores es de 20 a 21 días. Esto sí se llega a dar, como ya les mencioné, por lo menos en el 85% de animales. Va a haber un 15% que van a presentar lo que veíamos en el cuadro anterior, el tema de los parámetros. La ovulación involucra la liberación del óvulo desde un folículo maduro. El folículo que va a reventar viene a llegar a ser el folículo maduro. La ovulación ocurre entre 24 a 30 horas después de la aparición del celo o calor, o de 10 a 12 horas después de terminar el calor, al fin del calor o después de que se libera el óvulo del folículo. Se desarrolla el cuerpo lúteo en dichos espacios, es decir, el cuerpo hemorrágico. Una vez que se hace la liberación del óvulo, obviamente, como les mencionaba que es una ampolla, esa ampolla se rompe y por ende va a crear algunas pequeñas hemorragias. Es a partir de ahí que la primera fase del cuerpo lúteo se va a llamar cuerpo hemorrágico. Y de ahí posteriormente ya propiamente el cuerpo lúteo. ¿Sí? Si nosotros nos vamos dando cuenta, el proceso de ovulación es muy cambiante. No hay un tiempo determinado de decir a partir del inicio del celo a tantas horas se está produciendo la ovulación. Entonces es bastante cambiante y va a depender de muchos factores para más o menos saber cómo está reaccionando nuestro animal en su proceso de ovulación. Vamos a ver algunos parámetros reproductivos que son de suma importancia para tomar algunas decisiones dentro de nuestro acto, de nuestro acto ganadero. Lo primero que tenemos que considerar es la tasa de gestación. Esto sí o sí tenemos que tenerlo registrado, ya sea en un cuaderno o en un registro computalizado. ¿Por qué? Porque ahí vamos a saber con exactitud cómo está comportándose nuestro acto en cuanto al proceso de gestación. Lo ideal es tener aquí el porcentaje que esté por encima del 85%. Ahí diremos que estamos haciendo un buen trabajo reproductivo. La edad al primer parto. Esto siempre se va a registrar en meses. La edad al primer parto va a depender mucho del tipo de raza a la cual nosotros nos dedicamos a criar. Si tenemos razas que son Bos Taurus,
es decir, razas europeas, el periodo va a ir variando, y es normalmente a partir de los 15 a 20 meses que ya podemos tener animales con un peso ideal y también con las condiciones óptimas para poder hacer el primer servicio y por ende el primer parto. Dentro de los 24 primeros meses, en el caso de las razas europeas, ya debería por lo menos nuestro animal estar en una gestación avanzada. En el caso de los Bos indicus, es decir, de las razas cebuinas, este data al primer parto va a cambiar. Normalmente ahí va de 30 a 36 meses, ¿sí? Estos animalitos tienen como característica en los Bos indicus, tienen como característica que son mucho más retardados para para la edad al primer parto. Relación macho con la hembra. Esta relación es importante, sobre todo cuando manejamos toro, ¿sí? Tenemos que saber cómo reacciona nuestro toro de acuerdo a la cantidad de hembras que nosotros tenemos, ¿sí? Eso va a depender mucho también de dónde se encuentre nuestro toro. Pero en el caso de la inseminación, esta relación macho-toro no se utiliza esta relación. Intervalos de parto-concepción. Cuando hablamos de parto-concepción, hablamos del tiempo que en días, del tiempo desde que se dio el parto hasta que nuestro animalito ha entrado nuevamente a gestar. Esos días nosotros tenemos que ver. Lo ideal es que esté dentro de los 60 y 90 días, es decir, de 2 a 3 meses es lo ideal que tengamos este intervalo parto-concepción. Periodo de seco, es decir, desde aquel día en que decidimos secar a nuestro animal en producción, a partir de ahí nosotros podemos empezar a ver ya el tiempo que nuestro animal está, si es que está vacía, cuánto tiempo está transcurriendo. Otro parámetro que no está dentro del cuadro es el parámetro de vaca vacía. Es decir, una vez que se dio el proceso de que nuestro animalito, nuestra vaca parió, nosotros tenemos que contar de ahí cuánto tiempo nuestra vaca está vacía. Entonces, eso también es un parámetro muy importante, porque les decía que este intervalo parto-concepción está relacionado con lo que les decía, los días que nuestro animal está vacía. Entonces, ahí nosotros tenemos que empezar a regular si ya vemos que está excediendo el límite ideal dentro de nuestros parámetros. Bien, hasta ahí hemos ido viendo un poco el tema de lo que es reproducción animal, ¿sí? Le vuelvo a mencionar, el tema de reproducción es bastante amplio, es muy amplio y el cual a nosotros nos permitiría de repente tocarlo de una manera tal vez individualizada. Sería lo ideal, pero hoy vamos a ir viendo. Entonces, les he dado hasta aquí algunos aspectos importantes que se tienen que conocer dentro de la reproducción, animal. Ahora vamos a pasar a la inseminación artificial. La inseminación artificial, en este caso, está muy relacionado justamente con el tema
reproductivo. ¿Sí? Y a su vez también está relacionado con el tema de mejoramiento genético. Entonces, la inseminación artificial está relacionado dentro de nuestra rueda de producción, está con dos unidades muy importantes, tanto lo que es la reproducción como también el tema de mejoramiento genético. La inseminación artificial es una técnica que nos permite realizar el mejoramiento genético con mejor efectividad y acelerando el proceso. En la actualidad se viene utilizando con mayor frecuencia y con buenos resultados. Para realizar la inseminación artificial, el animal debe estar en buenas condiciones corporales, sanitarias y sobre todo bien alimentadas. Todo ello se debe realizar bajo el manejo usando, en este caso, el término del bienestar animal como un principio básico dentro de nuestra producción. Es importante también cuando se trabaja con celo natural determinar el momento preciso en el cual nuestro animal ingresó al estro para determinar la hora en la cual se va a realizar el proceso de inseminación artificial. Hasta aquí nos vamos dando cuenta que la inseminación artificial viene a ser una herramienta, en realidad, una herramienta el cual nos va a permitir realizar tanto el mejoramiento genético como acelerar los procesos reproductivos dentro de nuestro hato lechero. Ya, continuamos. Vamos a ver un poco las ventajas que tiene la inseminación artificial hoy en día. Hace mucho tiempo atrás, la inseminación artificial, digámoslo así, estaba en el ojo de la tormenta. Estaba en el ojo de la tormenta. Debido a que se promocionaba mucho el tema de la inseminación artificial, pero a su vez no se tenían los resultados que se promocionaban. Y eso era no por un tema necesariamente humano, ¿no? Es decir, el inseminador podía ejecutar todos los procesos de manera correcta, pero muchas veces se encontraba con animales que no estaban dentro de las condiciones corporales adecuadas para realizar el proceso de la inseminación. Otro de los factores era que muchos animales no cumplían con un tema de sanidad, no cumplían un calendario sanitario. Otro de los factores era de que nuestros animales simplemente lo alimentábamos con un pasto que ya por el tiempo que tenía ya era un pasto bastante pobre. Todos esos factores son vitales para que nuestro proceso de inseminación artificial sea el adecuado. Las ventajas de la inseminación artificial, dentro de las ventajas de la inseminación artificial, vamos a hacer, lo primero es que vamos a mejorar nuestro hato lechero. Ya lo mencionábamos al inicio, que es una herramienta que nos va a permitir poder hacer el mejoramiento genético de nuestro hato. Uso de sementales superiores. Cuando hablamos del uso de sementales superiores, hablamos de que nosotros podemos tener una carga genética bastante importante de toros que estén dentro del ranking mundial de los catálogos de las principales empresas que venden pajillas o semen. Entonces podemos comprar estos animalitos y mejorar nuestro hato lechero. Por eso decía al inicio que es mejoramiento del hato. A su vez, aquí les voy haciendo un pequeño comparativo. Yo dentro de un tanque
dentro de un tanque criogénico, yo puedo tranquilamente, dependiendo el tamaño del tanque, dependiendo el manejo que le dé, yo puedo tener de 6 hasta 12 toros dentro de ese tanque a un costo a un costo el cual yo podría mantener a un toro dentro de mi hato. Es decir, si yo le pongo un costo al pasto, las dosificaciones, las desparasitaciones, los golpes vitamínicos, las curaciones por algún problema de sanidad que pueda tener mi toro, todo lo que ese toro me cueste de una manera mensual, yo puedo tranquilamente con mi tanque criogénico mantener a 12 toros, es decir, la carga genética de 12 toros. Esto, el que les habla, mediante su trabajo de tesis hace ya buen tiempo atrás, hizo este comparativo y es de verdad mucho más rentable tener una posta de inseminación. Aquí también vamos a hacer cruzamientos entre razas. Al tener yo disponibilidad de materia genética de diferentes toros, dentro de esos puedo tener también toros de diferentes razas y me va a permitir a mí ir experimentando en los cruzamientos que yo considere puedan llegar a darme un resultado ideal dentro de lo que yo busque y dentro de la zona en la cual yo me venga dedicando a la actividad ganadera. Lo siguiente es que también nos ayuda a facilitar los partos. Ya cuando nosotros utilizamos la inseminación artificial, al ser nosotros los que realizamos, sabremos exactamente la fecha en la cual hicimos la inseminación y por ende sabremos cuándo nuestros animales van a parir. A su vez que al haber un tema de mejoramiento genético, nuestros animalitos ya van a estar preparados para tener mayor facilidad al momento del parto. Nos ayuda a prevenir y controlar enfermedades. Nos ayuda en cuanto a costos, lo que ya les venía mencionando con anterioridad. Mantener un toro, si yo le pongo precio al pasto, a la cantidad de pasto que mi toro consume de manera diaria, además de todo el tema sanitario y otras condiciones que yo le puedo dar a mi animal, ese costo de mantener un toro dentro de mi hato, ese mismo costo o costo parecido me sirve a mí para mantener una posta de inseminación con una carga genética dependiendo, vuelvo a repetir, del tamaño y de las dimensiones de mi tanque criogénico, de 6 a 12 toros de diferentes razas y con buenas condiciones genéticas que me van a ayudar a mejorar mi hato. A su vez, también tengo factores de seguridad. Al hablar de factores de seguridad, muchas veces cuando tenemos animales machitos, tenemos nuestro reproductor y a su vez tenemos machitos que ya entran a una etapa de pubertad y quieren iniciar el proceso también de montar a una vaca, muchas veces dentro de ese ambiente se producen peleas, ¿no? Y nosotros también tenemos que salvaguardar la seguridad de nuestros animales, así como obviamente la nuestra, porque a veces nosotros en nuestro afán de querer ir a separar a esos toritos en pelea, podemos también vernos perjudicados. También se puede hacer la utilización de sincronización de celo o de calores. ¿Sí? Estas vendrían a ser las ventajas que nosotros podríamos tener con la inseminación artificial. Este último, la sincronización de celo, es hoy en día una técnica bastante importante, el cual nos permite tener
durante el año, por decir, si nos dedicamos a producción de leche, si durante el año nosotros realizamos la sincronización de celo, estamos asegurando que nuestra producción se mantenga de manera permanente durante todo el año. Eso nos ayuda el tema de la sincronización de celo. Es decir, si yo tengo 20 vacas en ordeño, esas 20 vacas en ordeño se deben mantener durante todo el periodo de producción, es decir, durante todo el año. ¿Por qué? Porque yo sé que van a salir 2 vacas en seca en este mes, pero también sé que por procesos de sincronización, esas 2 vacas van a tener un reemplazo inmediato porque sé que 2 vacas también van a estar pariendo dentro de este mes. Entonces, mi hato lechero se va a mantener con la misma cantidad de animales durante todo el año. Ahora tenemos que ver también y considerar los cuidados que se dan dentro del termo donde se almacena el semen, tanque criogénico, termo, va a depender de cómo nosotros querramos utilizar o los términos que nosotros querramos utilizar. Y depende también mucho de las zonas en donde nos encontremos. Para empezar, tendremos que muchas veces también es llamada como unidad de nitrógeno líquido, el termo donde nosotros hacemos la preservación del semen o de la carga o material genético de toros con ya en muchos casos con toros que sí están confirmados que nos ayuda a mejorar condiciones dentro de nuestro hato. Representa, dice, es la mayor inversión que se realiza en cuanto a equipos. Puede almacenar semen cuyo precio puede llegar a costar miles de nuevos soles, por lo tanto debe recibir los cuidados adecuados. Si nosotros queremos tener esta carga genética de toros mejoradores y por ahí que estén incluso ranqueados, sean toros que estén ranqueados, entonces el valor de esa pajilla de semen va a ser elevado. Y yo tengo que cuidar esas pajillas porque tienen un alto costo. Y por ende, el cuidado de mi termo tiene que ser el adecuado. Yo lo que voy a hacer normalmente, tener mi tanque que es mi tanque fijo y un tanque que me va a ayudar a rellenado del nitrógeno líquido. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no le falte nitrógeno a mi tanque fijo y pueda yo seguir manteniendo la carga genética dentro de mi tanque o termo criogénico. El tanque de semen utiliza nitrógeno líquido para mantener congelado al semen a una temperatura de menos 196 grados centígrados. Este vendría a ser más o menos la estructura de nuestro tanque criogénico, ¿no? Podemos ver en la parte de acá, es como un botellón donde hay una entrada, una boca que tiene aproximadamente de 10 a 20 centímetros. Es como si fuese cilindro, como un cilindro. Y a su vez, ese cilindro ya se abre más abajo y donde se va a tener en almacenamiento el nitrógeno líquido y a su vez las pajillas para hacer la crioconservación de este material genético. Todo esto es un sistema complejo que tiene aisladores, que tiene capas que le ayudan y permiten que el nitrógeno no se volatilice con rapidez, ¿sí? Muchas veces este proceso, el nitrógeno se volatiliza más que todo cuando abrimos y cerramos la boca de ingreso, ¿no? Para sacar pajillas o para medir, ¿no?
También hay un proceso de fuga, obviamente, por más que tenga una tapa, hay un proceso de fuga, pero ese proceso de fuga es mínimo. Más o menos acá por este otro lado podemos ver que más o menos en el caso de este tanque, que podría ser tranquilamente de 36 kilogramos, podemos ver que tiene una boca de aproximadamente 15 centímetros y de acuerdo a cómo se va distribuyendo, de acuerdo a la distancia, desde que se abre ya el botellón, eh, la temperatura se va incrementando, ¿no? Abajo del botellón estoy por debajo de los 160, pero conforme voy subiendo, voy también elevando la temperatura. Y en la parte superficial va a llegar más o menos a tener un proceso, perdón, una temperatura de 2 grados centígrados. Este momento es bastante importante. ¿Por qué? Al momento que nosotros sacamos las pajillas, tenemos que ser rápidos, ¿sí? Más no apurados. Rápidos quiere decir que tenemos que hacer las cosas con precisión. Tenemos que sacar la canastilla donde está ubicado nuestra carga genética con la que vamos a utilizar y ya sea con nuestra mano o con una pinza, normalmente se utiliza una pinza, sacamos la pajilla de una manera rápida. Tiene que ser rápido para evitar que nuestra canastilla esté mucho tiempo en contacto con el medio ambiente. También tenemos que saber el manejo adecuado del semen, es decir, en este caso de las pajillas, ¿no? El semen es por sí solo la inversión más grande en su programa de reproducción o de mejoramiento genético. Es por ello que usted debe procurar la máxima protección para su inversión. Lo que les decía, una pajilla eh, de toro mejorado, que nos ayuda a mejorar, una pajilla en la actualidad, debe bordear en promedio los 150 a 250 dólares. ¿Sí? Si está bien rankeado, si está confirmado que es un toro de elite, te va a costar eso. Y si está sexado, el costo se incrementa. Por ahí tranquilamente hasta 400 dólares una pajilla de ese toro. Pero si yo tengo un toro que está ahí todavía haciendo pruebas de progenia y todo lo demás, puedo encontrarlo tranquilamente dentro del mercado con un valor de 25 a 40 dólares, dependiendo incluso de quiénes son los papás de ese toro, ¿no? Dentro de nuestro medio a nivel nacional, tenemos el Banco Nacional de Semen, que normalmente ellos están vendiendo una pajilla dependiendo la procedencia del toro, viendo también la genealogía del toro, de 8 hasta más o menos 15 nuevos soles. Tenemos calidades de semen y precios de acuerdo a cómo están nuestros toros, ¿no? Obviamente en el Perú no hay un proceso de ranking, no hay un tema de ranking de una manera bien definida que digamos este toro sí es mejorador y por ende está como primer lugar dentro de nuestro país. No lo hay porque muchas veces nosotros no tenemos la paciencia para esperar los resultados. El tema de mejoramiento genético es bastante largo, es un proceso a largo plazo y por ende muchas veces nosotros los nos dedicamos a la actividad ganadera, no queremos esperar todo ese proceso para ver si nuestro toro es o no mejorador. ¿Sí? ¿Qué más nos dice la regulación de la temperatura? Es un factor más importante a considerar cuando se maneje el semen, es decir, cuando manejemos las pajillas, cuando querramos manipular las pajillas. Las fluctuaciones de temperatura van a ocasionar que la calidad del semen
se empiece a deteriorar. Lo que les decía en la imagen anterior, tenemos que ser muy rápidos en la boca para capturar con la pinza nuestra pajilla y automáticamente empezar el proceso de descongelamiento. El manejo de semen se debe realizar de tal forma que los cambios de temperatura sean los mínimos. Hacerlo de la manera, como ya les dije, más rápida e indicar la situación del tanque. Ahora vamos a hablar sobre el proceso de inseminación artificial. Primero lo que vamos a hacer es ponernos nuestros guantes. Vamos a hacer la lubricación de la manga, ya sea con agua o alguna sustancia que no sea nociva para el animal. En mi caso, normalmente yo utilizo agua con jabón. ¿Para qué? Para que simplemente al momento de hacer la penetración sea más fácil y no dañe al animal. Siempre tenemos que tener nuestra toalla, puede ser papel toalla, o en algunos casos su toalla, una toalla que si ustedes no quieren utilizar papel toalla, una toalla que no haga mucho daño al animal, pero que sepan que después lo tienen que lavar. Normalmente yo lo que recomiendo es el uso de papel toalla, ¿no? Por un tema de agilizar el proceso y no tenga que después tomarme un tiempo de repente para lavar lo que he utilizado, ¿no? Si utilizaría una toalla de tela. Tenemos que acercarnos a la vaca, tenemos que hacerle ver a la vaca que nosotros estamos ahí. Tenemos que ser muy cuidadosos, lo más cuidadosos posibles. En lo posible evitar golpear al animal, evitar abusar o en tal caso excitar al animal antes de lo que se tiene que hacer. Tratemos en lo posible de darle tranquilidad al animal e evitar algún tipo de ruido que sea molestoso e innecesario, ¿sí? Cuando hagamos esta actividad, tratemos que nuestro celular esté un poquito alejado de nosotros por dos cosas. Uno, por nuestra seguridad e integridad, y lo otro para justamente evitar que en ese momento nos puedan llamar y si no le he puesto en vibrador, mi animal pueda de repente tener una reacción inapropiada ante ese sonido. Bueno, lo que les decía, el uso del papel toalla me va a ayudar un poco a incluso a sujetar la cola y de esa manera ir limpiando un poco esa zona. Después de haber limpiado el recto de cualquier exceso de excremento, con cuidado empezamos a limpiar la vulva y los labios de la misma manera. En este caso vamos a utilizar el papel toalla para hacer el secado. En el caso se puede utilizar agua o simplemente directamente con el papel toalla podamos utilizar. En algunos casos he visto que utilizan papel periódico, pero el papel periódico es muy tosco y muchas veces he visto que se puede llegar a lastimar la parte de los labios o parte de la vulva de nuestro animalito. En tal caso, si se utiliza el papel periódico, tenemos que ser bastante cuidadosos. Asimismo, luego de hacer eso, insertamos la pistola, la pistola de inseminación, que es la pistola tipo francesa, al tracto reproductivo. Y este más o menos ya vendría a ser una imagen de cómo nosotros metemos la pistola al sistema reproductor de la vaca y empezamos a hacer el pasaje de la pistola por la cerviz hasta pasamos la cerviz un par de centímetros y hacemos la deposición del semen. Lo que tenemos que evitar un poco es realizar la inseminación artificial, hacerlo de manera, sí hacerlo de manera rápida, pero no apresurada. Es importante hacerlo rápido porque nuestro animal
Obviamente tiene nuestra mano dentro del recto y tiene otra situación también en la vagina. Entonces al animal se puede incomodar. Entonces sí podemos hacerlo rápido, pero es una cosa es hacerlo rápido y otra cosa hacerlo con prisa. Son cosas para mí completamente diferentes. Esta es una actividad en la cual no queremos, no queremos correr. No queremos correr, es decir, no hacerlo a lo apurado, a la loca, sino hacerlo de una manera rápida y que se haga bien. Y es uno de los pasos críticos e importantes, ¿no? Si bien es cierto, por ahí tenemos que tomarnos, todo este proceso nos debe durar tal vez un máximo de 2 minutos, pero esos 2 minutos tienen que ser de la mejor manera, tratando en lo posible de estresar a nuestro animal. Retiramos la pistola. Una vez que hayamos hecho ya la deposición del semen, retiramos la pistola y obviamente tenemos que sacar nuestra mano del recto del animal con la finalidad de no seguir causándole incomodidades. Doblamos en este caso, una vez que hemos sacado la pistola, tenemos que doblar la punta de la funda con nuestra mano enguantada y automáticamente sacamos o destornillamos el émbolo de la pistola con la finalidad de retirar ya la funda que hemos utilizado. El guante y la funda normalmente deberían ser ya eliminados. Obviamente el guante al final de realizar todo el proceso, si es que hago un proceso de sincronización de celo, donde puedo inseminar a más de 2 o 3 animales, pero si es, perdón, celo natural, lo que hago normalmente es saco y automáticamente estoy desechando ese material, considerando también que se puede incinerar con la finalidad de que no pueda ser algún tipo de foco infeccioso. Lo que ya veíamos al inicio, un poco algunos aspectos en un cuadrito, ¿no? En este caso, la duración promedio del estro, dentro de nuestras vacas, el comportamiento que normalmente tienen de 6 a 10 horas antes del comienzo del celo, nuestra vaca ya se empieza a inquietar, empieza a acercarse a otros animales, comienza a realizar el proceso de monta, empieza en este caso a otros animales y ya empieza a hacer la congestión de la vulva o el hinchamiento, empieza a hincharse la vulva, ¿no? Luego, cuando ya está en el proceso de adaptación, es decir, a partir de la 6ª hora en adelante, ya empieza nuestro animal a aceptar la monta, ¿no? Ya empieza a mugir más seguido. Trata de montar a otras, se pone nerviosa, incluso se pone sensible, y en el caso que esté en producción, disminuye ese día su producción de una manera considerable. Es aquí en donde nosotros tenemos que tomar ya la decisión. Cuando se trabaja con celo natural, lo que se hace es, si ingresó a la hora 6, ¿no? Supongamos que ingresó a la hora 6, a partir de la hora 6 en adelante es óptimo. Ahí también hay una regla que cuando ya vemos que el animal se deja montar, nosotros tomamos la hora y empezamos y vemos la hora. Es decir, 10 de la mañana quiere decir que a las 10 de la noche yo debería estar realizando mi proceso de inseminación. O en tal caso, utilizaría este concepto que si yo veo que a la 6ª hora ya entró, entonces quiere decir que yo empiezo a contabilizar mi tiempo, ¿no? 3 horas, 6 horas, a partir de la 9ª hora, yo tranquilamente ya podría realizar mi proceso de inseminación. Después de que se ha realizado el proceso de inseminación, ya el animal ya no quiere aceptar la monta,
Es decir, cuando ya pasa todo el proceso del celo, empieza a permanecer cerca de otros animales, ya se empieza a acercar y empieza a brotar algún tipo de secreción vaginal. Esto es lo que nosotros necesitaríamos como parte de la equipación para realizar la inseminación. Acá tenemos un tanque criogénico. Les decía, siempre tenemos que tener dos tanques criogénicos. Uno que tiene que ser fijo y uno que me va a servir a mí para traer el nitrógeno líquido y reabastecer a mi tanque fijo. Ese tanque también me puede servir a mí, incluso para transportar pajillas si tengo distancias bastante largas para hacer el proceso de inseminación. No me debe faltar mi pistola de inseminación, no me debe faltar mis guantes, no me debe faltar mi cortadora de pajillas o en tal caso una tijerita. No me puede faltar mis fundas sanitarias, tampoco perdón, mis camisetas sanitarias, tampoco mis fundas sanitarias. Es algo que no me debe faltar. Acá, por ejemplo, podemos ver que dentro del equipo hay un pequeño descongelador de pajillas. Simplemente yo enchufo este aparatito y pongo agua y el agua se va a mantener a 37 grados centígrados. Pongo mi pajilla y hago el proceso de descongelamiento. Y acá siempre tener a la mano algún tipo de lubricante de ser necesario. Si no lo quieren considerar, traten en lo posible de al menos considerar una barra de jabón, porque yo al menos utilizo bastante jabón para facilitar o lubricar un poco mi mano antes de hacer el ingreso en este caso, al recto de la vaca. Esto es lo que normalmente se debería hacer con nuestras canastillas que están dentro de mi tanque criogénico, es identificar el nombre del toro que yo puedo tener ahí, ¿no? Aquí se ve que cada uno va teniendo su identificación con la finalidad de que me facilite hacer el trabajo de una manera más rápida. Y esto es lo que normalmente nosotros ingresamos. Acá también hay un tema de numeración. En el tema de la numeración, normalmente donde está nuestro tanque fijo, hay una lista, ¿no? Donde nos menciona el número 1 a qué toro pertenece, el número 2 igual, y así sucesivamente. Entonces nosotros levantamos nuestra canastilla y automáticamente retiramos la pajilla con ayuda de nuestra pinza. Y si van a utilizar su mano, lo que yo les recomiendo es que su mano esté seca. Yo sé que muchos no nos acostumbramos a veces a querer sacar con la pinza, pero sí lo que les recomiendo es que se haga con nuestra mano seca, porque si lo hacen con la mano húmeda, al contacto con el nitrógeno, ustedes se pueden quemar y crear ampollas dentro de sus manos, de sus dedos. Así que ahí tienen que tener mucho cuidado. En mis inicios, cuando me decidí dedicarme un poco más a esta actividad, a mí se me pasó con la mano mojada, quise sacar la pajilla, pero al final ese simple hecho de sacar la pajilla, ese pequeño contacto de segundos, lo que hizo fue quemarme algunas partes del dedo. Este ya es el proceso de inseminación. Hay algunos que utilizan este pequeño adaptador como parte del émbolo con la finalidad de poder hacer la aplicación sin ningún tipo de inconveniente, como si fuese una jeringa, ¿no? Acá podemos ver, lo ideal es de que la zona en la cual nosotros vamos a hacer la inseminación esté lo más limpia posible, ¿sí? Lo más limpia posible. Y eso sería todo. Y a partir de estos momentos queda abierto la sala para que puedan realizar sus consultas, sus preguntas y dudas que puedan
tener al respecto. A ver, José Anguizaca, si levantó su mano, si quiere hacer la pregunta, lo puede hacer de manera directa, aprende su audio y me hace la pregunta, o si no, por medio del chat, por medio del chat. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, disculpe, y para inseminar muchos de los casos soy de ecuatoriano, ¿no? Y me he comentado que improestro es lo mejor antes que estro. Entonces, ¿cuál me recomendaría, ingeniero? Ya, aquí va a depender mucho, a ver, va a depender mucho del profesional, ¿sí? Ahí se utiliza algunos criterios, ¿sí? Hay algunas personas que prefieren inseminar en proestro porque la probabilidad, peor si son aquellos que se dedican a actividad lechera, la probabilidad de que te salga cría hembrita es mayor, incrementa la probabilidad de que tu cría salga hembra, ¿sí? Algunos utilizan ese criterio. Es un criterio que no está científicamente aún comprobado y es más, no hay, hasta el momento, no se ha encontrado, ¿cómo se podría decir? Parámetros para hacer, algún tipo de prueba que nos asegure científicamente que es así, pero algunos lo consideran porque del proestro hasta el momento de la ovulación hay un periodo un poquito más prolongado de tiempo, ¿sí? Entonces, normalmente los espermatozoides machos, ya, lo que, a ver, un ratito, ya. Entonces, les decía, por ese motivo es que algunos utilizan o prefieren inseminar en proestro. ¿Sí? Independientemente del criterio que quiera utilizar el inseminador, en este caso, ya va a depender de él y obviamente de los conocimientos. Más o menos les explico el motivo por qué algunos, porque normalmente los espermatozoides que tienen la carga para ser machos, llegan más rápido al lugar donde se realiza el proceso de fecundación, es decir, al infundíbulo, y llega más rápido, pero también al haber hecho más desgaste de energía, mueren más rápido. En cambio, los espermatozoides que tienen carga para ser hembritas llegan de una manera más lenta y la vida media de ese espermatozoide dentro de la zona donde se realiza la fecundación es mayor. O sea, puede llegar a vivir un tiempo más prolongado y de esa manera poder esperar que el óvulo llegue a ese lugar y una vez que llegue a ese lugar, automáticamente tendríamos mayor número de espermatozoides que tengan carga para hembrita que machos. Entonces, por eso algunos utilizan ese criterio para hacer la inseminación en proestro. ¿Sí? A ver, acá vi una mano levantada de Julio Juan Cecilio Cornejo Huancas. Si gusta hacer su pregunta, lo puede hacer directamente o por medio del chat también, ¿no? Bueno, ingeniero, muy buenas noches. Y de igual manera a todos los compañeros participantes en esta sesión. Bueno, ingeniero, lo que quería comentarles es lo siguiente. Yo, mi persona, eh, he participado en un curso el año pasado en el mes de agosto. En el agosto participé en el curso y me dedico a la ganadería, ¿no? Sí. En mi hato. Entonces, por algunas fallas técnicas de los inseminadores, me decidí.
y el año pasado en agosto fui y ahora estoy inseminando en mi hato yo mismo. La primera vaquita o vaquilla que he inseminado era una primera vaquilla, va a dar cría ahora en este mes de julio. Y ¿Ya? todas las inseminaciones que le he hecho hasta ahorita ya tengo como 15 vacas o unos cuantos más que he inseminado y otras ya están avanzadas y todas las inseminaciones que he hecho han sido en horas ya cuando ya no se dejaban las vacas. ¿Ya? Y se comenta y comentaban los técnicos inseminadores anteriormente que la inseminación a últimas horas cuando las vacas ya no se dejan, siempre nacen hembritas, decían, ¿no? Pero yo cuando hacía inseminar con técnicos, a veces macho, 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 me da Ujú. algunos cuantos hembritas, así. A veces también hembritas un poquito más, a veces macho también un poquito menos, así. Pero ahora yo mismo lo voy a ver, ¿no? ¿Qué tan cierto es o no sé? Entonces, ese es uno de mis comentarios, ingeniero. Lo otro, después en ese curso hemos recibido también lo que es la sincronización, la utilización de la sincronización de celo. Entonces, yo al instante, cuando inseminé la primera vaquilla, después de eso, también quise trabajar con lo que es la sincronización, ¿no? Entonces, con los productos ah, que nos han dado, ¿no? Los doctores en esa oportunidad, yo ¿Ya? hice la primera prueba, tenía 6 vacas que estaban vacías, entonces a las 6 vacas yo empecé a sincronizarlo. Sincronicé a las 6 vacas, tal como nos dio, di los pasos, pero de las 6 vacas, doctor, solo preñaron, eso fue en el mes de noviembre del año pasado, solo preñó uno ¿Ya? y esto no preñó 5. Entonces, habían vacas que otros han retornado de 21 días y habían vacas que han retornado de 2 meses, algo ¿Ya? así. Y yo quisiera en esta parte, ingeniero, ¿qué productos nos recomienda en este de la sincronización, ¿no? Como usted comenta entonces, que para no perder la producción de leche, ¿no? Y que no falte economía para el sustento de nuestras familias. Claro. Entonces, ¿qué productos nos recomendaría usted que tiene experiencia en este campo, ingeniero? Y eso sería mi primera participación. Si tengo todavía, voy a continuar. Gracias, ingeniero. Ya. A ver, aquí hay dos cositas que quiero rescatar con la participación de nuestro amigo Conejo. Primero, si el celo se ha presentado a los 21 días, eso quiere decir de que nuestro animal obviamente no quedó preñada, pero si ha presentado celo más o menos a 2 meses, quiere decir de que nuestro animal ha estado preñada, pero por algún factor, eh, no sabía determinar con exactitud, eh, esa animalita ha estado preñada, pero por algún factor ha hecho un proceso de regresión embrionaria, es decir, que el mismo animal ha hecho un proceso de reabsorción del embrión. O sea, el embrión se ha ido, se ha perdido se ha perdido, mejor dicho, no ha sido un aborto, sino que es un proceso de que el animal de repente no tenía las condiciones. Aquí una pequeña recomendación con el tema de sincronización de celo. La primera recomendación que les hago es que cuando hagan sincronización de celo, lo primero que tienen que hacer es mejorar las condiciones corporales de su animal. Tienen que sus animales estar en condiciones corporales adecuadas. La condición corporal normalmente se mide de 1 a 5 y nuestros animalitos tienen que estar en condición corporal 2.5, máximo 3. ¿Ya? Es decir, que no esté ni muy gordo ni muy flaco. Que esté más o menos con un peso adecuado. Lo segundo, cuando se va a hacer sincronización de celo, tenemos que preparar a nuestros animales. Y preparar a nuestros animales, lo primero que tengo que hacer es ver ayudándome con el tacto rectal, ver si no es
nuestro órgano reproductor está ok. Ver si está, tocar los ovarios y ver si está ciclando de manera normal, ¿no? Para empezar. Y sobre todo ver que el que el tracto reproductor esté en buenas condiciones, ¿sí? Lo otro es que yo tengo que por lo menos un mes antes hacer la desparasitación y por ende también el golpe vitamínico de nuestros animales. De preferencia al momento de hacer el golpe vitamínico, siempre con AD, cualquier vitamina que tenga el AD. Y a su vez, de manera particular, alguna vitamina que tenga o que contenga fósforo. De preferencia que contenga fósforo inorgánico. Ese fósforo inorgánico, el animal lo va a ir consumiendo de acuerdo a su necesidad. El fósforo orgánico es mucho más rápido. Está normalmente su vida media del fósforo orgánico es de 3 a 5 días. En cambio, el fósforo inorgánico puede estar hasta un mes dentro del organismo del animal. ¿Sí? Eso, y de ahí recién podamos hacer el proceso de todo el proceso de sincronización de celo. En cuanto al proceso de sincronización de celo, lo que ustedes tienen que considerar, yo no les voy a hablar ahorita de productos porque, por ejemplo, normalmente en nuestro país, como Perú, tenemos costa, sierra y selva. Entonces, las condiciones del clima van a ser a veces un limitante para, si yo les puedo decir un producto, me van a decir que ese producto no funciona por las condiciones de repente que ustedes puedan tener. Pero sí tienen que considerar bastante en dónde ustedes estén, ¿ya? Hoy en día el tema de sincronización de celos, el uso de las hormonas, lo vamos a encontrar de acuerdo a los estudios, tesis o un montón de investigación que hay, vamos a encontrar recomendaciones, ¿sí? Lo que sí es básico que tengan que utilizar como hormonas es prostaglandina, ¿no? Prostaglandina, implantes de progesterona, los implantes de progesterona, en este caso los estrógenos que vendrían a ser los estradioles. Hay 4 tipos de estradioles. Ustedes traten de utilizar el que mejor se adapte a sus condiciones climáticas. Eso básicamente, ¿no? Eso como base del tratamiento. Después hay otras hormonas que es la SFH, que son hormonas de folículo estimulantes de cuerpo lúteos o de folículos, ¿no? Eso va a depender de dónde ustedes se encuentren, ¿no? Estas hormonas, la FSH, se puede utilizar al inicio y al momento de hacer el retiro del implante. Entonces, les vuelvo a repetir, ustedes tienen que considerar su condición geográfica para el tema de utilizar las hormonas. Sobre todo el tema de los estradioles, que en algunos casos, por ejemplo, el benzoato de estradiol en sierra y en costa funciona muy bien. En cambio, en selva, el benzoato de estradiol, por mismo tema de las temperaturas, se puede llegar a consumir, por así decirlo, más rápido en nuestros animales y por ahí no podamos tener de repente una adecuada sincronización del seno, ¿sí? Eso va a variar mucho. Va a depender de las zonas. Si me dicen por zonas, yo tendría que hacer un protocolo por cada zona y nos iríamos hasta no sé qué hora de la noche. Así que ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eso hay que tener también en consideración, lo que ya les mencionaba. Y quiero leer acá, yo vi una pregunta del Facebook.
también les sigo a los del Facebook, que me hacían una pregunta sobre cómo detectar el celo silencioso. Nosotros, las personas, los seres humanos, no vamos a poder detectar un celo silencioso. Los que van a detectar el celo silencioso van a ser los mismos animales. En este caso, cuando a veces trabajamos con inseminación artificial, tenemos un machito, pero ese machito tiene o está castrado o simplemente está con una desviación de pene. Entonces, este animalito es el que nos va a ayudar a que podamos detectar muchas veces el celo silencioso. A veces el celo es tan silencioso que ni el torito puede ayudarnos a detectar. El tema por eso se llama celo silencioso. Es bien complicado que podamos detectar el celo silencioso, ¿sí? A no ser que nos ayude el torito con desviación peniana, ahí él sí nos podría ayudar y vemos que está montando, entonces, por más que no presente las características de celo, entonces sabremos de que ese animal está presentando un tipo de celo silencioso. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Sí, nuestro amigo, doctor. Buenas noches. buenas noches. Doctor, sí, usted nos hablaba de que no, para la sincronización del celo se recomienda aplicar el fósforo, ¿verdad? Y Antes. sí, Ujú. sí. ¿Y solamente el fósforo o también el calcio? Porque, bueno, donde sabemos siempre van Sí, correlacionados. Entonces, esto también sería en este caso el calcio. ya. A ver, lo que normalmente yo les recomiendo, bueno, no, hay algunos productos que tienen fósforo y a su vez también calcio, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú tengas este tipo de productos, no hay ningún problema. El calcio también, bueno, en este proceso de preparar a nuestros animales, no es no es un elemento que en ese momento nos sea útil, ¿ya? Porque en realidad el calcio lo único que nos ayudaría sería más que todo a hacer el proceso de transportar, ¿no? Al fósforo a nivel de célula, como menciona, va desde la mano, ¿sí? El calcio entonces no, en ese momento de preparación no cumple todavía un papel relevante dentro del proceso reproductivo, pero sí como parte, como ayuda de hacer de que el fósforo pueda llegar de la mejor manera a nivel celular y pueda actuar, obviamente, de la mejor manera también, ¿no? Eso sí, o sea, sí podemos utilizar, si compramos por separado, sí lo podríamos utilizar, pero hay algunos laboratorios que ya al momento de que tú compras fósforo, ya tiene alguna cantidad mínima de calcio que ayude a que se pueda hacer lo que les menciono, ¿no? El transporte hacia la célula para que el fósforo pueda actuar. ¿Sí? Eso es no hay ningún problema. O sea, si obvian la parte del calcio, no hay ningún problema porque todavía no tiene un tema relevante. Pero si gustan, tampoco hay ningún inconveniente. Al contrario, voy a de repente preparar de la mejor manera a mi vaca, ¿no? No hay ningún inconveniente, no. En esa fase reproductiva no hay mucho, Celos de el dos calcio meses cumple un papel importante, ¿sí? es embrionario por algunas razones, por lo que no se ha preparado la vaca antes de sincronizar. Sí, sí. Justamente uno de los factores es ese, de que a veces, normalmente, a veces cometemos ese error cuando recién empezamos en esto, agarramos a nuestras vacas, vemos que están vacías y voy de frente, le hago el proceso de sincronización. Tenemos que preparar a nuestros animalitos, por lo menos con un mes de anticipación, mejorarles el tema de la alimentación, darles un pasto de calidad,
hacer la dosificación, la desparasitación, el golpe vitamínico, todo eso para que nuestro animal llegue al momento que nosotros queramos iniciar el proceso de sincronización de celo, nosotros tengamos mejores resultados, ¿sí? Incluso en mi caso, lo que yo hacía cuando iba a trabajar con animales en sincronización de celo, yo les hacía un lavado, perdón, un lavado uterino. Ya yo agarraba una pipeta, agarraba, en este caso, no sé cómo le conozcan ustedes en zona, en algunas zonas se llama matico, en algunas zonas por acá por la selva dicen gordoncillo. Yo utilizaba, hacía hervir más o menos 4 o 5 litros de agua con buena cantidad de hojas de matico, y eso ya de una manera, cuando ya estaba tibiecita, yo hacía, ingresaba, ¿no? Con ayuda de una pipeta, iba haciendo un poco lavado del útero, con la finalidad de que ese útero, al momento de recibir el tratamiento preparativo para hacer la sincronización, pueda asimilar de la mejor manera y me ayude también en mi tasa de preñez después de realizar la sincronización. No, ahí les estoy dando por ahí un tip que también podrían hacer dentro de la preparación de ganado para antes de la sincronización. Por acá veo que hay alguien que está Hola, hablando. doctor. Aló. Sí, Doctor, buenas noches. sí. Le saluda a Alonso Amanqui Núñez de Juliaca. Bueno, Soy amigo. un pequeño productor, Ujú, soy ingeniero zootecnista de profesión. En cuanto al comentario que hizo un compañero anterior sobre el momento de inseminación, me parece que habría que hacer estudios sobre al final, ujú. casi a las 12 horas, porque yo tengo un poco de experiencia de obtener mayor cantidad de hembras al nacer. Sí, Entonces, eso habría que seguir estudiándolo porque tengo varias generaciones de crías y tengo resultados muy buenos en inseminando al final, entre las 12 horas, inclusive hasta las 15 horas, ¿no? sí. Eso es bien importante. Luego, lo siguiente, quisiera preguntarle qué dosis y en qué frecuencias, a partir de un mes antes, dice usted, la Ujú, aplicación de fósforo para sincronizar el celo de una vaca que, por ejemplo, 1, 2 o 3 veces se ha inseminado y no preñó la vaca, ¿no? ujú, A la palpación no ha ovulación, no ha habido ovulación a la palpación del ovario y estaba como un racimo de uva en los dos ovarios. Entonces yo supongo que no había ovulación, pero sí había celo. ujú, Entonces me gustaría saber en qué frecuencia ujú. y qué dosis de fósforo debemos aplicar un mes antes de aplicar el fósforo antes del siguiente, de sincronizar la vaca. Ujú. A ver, Gracias. ya. A usted. A ver, cuando les decía, hay dos tipos de fósforo, el inorgánico y el orgánico. Cuando utilicemos fósforo inorgánico, cuando utilicemos fósforo inorgánico, dependiendo del producto que utilicen, del laboratorio que utilicen, sigan siempre el tema de la posología. Cuando utilicen fósforo orgánico, normalmente es 30 días antes de iniciar el proceso de sincronización. ¿Sí? 30 días antes. Cuando utilice el fósforo inorgánico, lo que normalmente hago es le aplico 30 días antes de 30 días antes la primera dosis y de ahí a 21 días o faltando una semana para que cumpla el mes o faltando una semana para iniciar el proceso de sincronización. En el caso del fósforo orgánico, yo normalmente trabajo así. eh, un mes antes y de ahí a 21 días después que hice la primera aplicación o
O me voy hacia el otro lado cuando ya estoy a una semana de hacer la sincronización, nuevamente vuelvo a dar mi segunda dosis de fósforo. Yo no les puedo dar temas de cantidades porque muchas veces, dependiendo de la concentración, hay algunos laboratorios que te pueden decir que puedes usar cierta cantidad por kilogramos o otra cierta cantidad, depende, va a depender mucho. Sigan simplemente lo que la recomendación posológica del producto les indica, ¿no? Eso es normalmente de la forma como yo trabajo con el tema del fósforo. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Le saluda Luis Vara de la región Huánuco. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está? Quisiera hacerle una consulta. ¿Qué tanto mejora la fecundación, la aplicación de GNRH posterior a la inseminación artificial? Ya. ¿Qué tanto puede llegar a mejorar? Bueno, yo en algún momento que he trabajado, le hablo más que todo desde bueno, la teoría te dice que te ayudaría a mejorar más o menos, o sea, incrementar hasta un 20% la tasa de preñez, ¿no? Algo así, no me acuerdo bien el tema de la teoría. Pero yo cuando en algún momento utilicé este GNRH, va a depender mucho el accionar de la GNRH de acuerdo a lo que nuestros animalitos tengan como condición corporal, ¿sí? Va a depender mucho. Para mí ha sido una limitante el tema de la condición corporal. Cuando he tenido animales con buena condición corporal, la GNRH ha funcionado de una manera eficiente. Pero cuando he tenido algunos animalitos que no han estado dentro de la condición corporal, pero porque el productor me dijo, ingeniero, métalo porque quiero que mi vaquita se preñe y todo lo demás, ahí no he tenido los resultados que yo esperaba, ¿sí? Para mí, la condición corporal es una limitante para ver la efectividad del uso de la GNRH al momento de lo que mencionaba usted, después de realizar la sincronización de cel, ¿sí? Para mí es eso, desde mi punto y por la experiencia que he tenido, es un poco la limitante. El tema, yo les voy a repetir bastante el tema de la condición corporal porque ya he tenido dentro de mi experiencia que la condición corporal juega un papel y un rol muy importante al momento de hacer la inseminación artificial, ¿ya? Un papel muy importante. Y más aún cuando lo hacemos de la manera con la sincronización. Ahí juega un papel mucho más importante. ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos a ver en el Facebook si hay alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas por el Facebook. Ver si hay alguna otra pregunta por acá. O en tal caso. Ingeniero, Sí, dígame. ingeniero, una consulta. Disculpe, y cuando hay quistes foliculares, ¿cuáles son los procesos para poder tratar? Ya. Normalmente cuando yo encuentro quistes foliculares, lo que yo utilizo normalmente es prostaglandina, ¿ya? Yo lo que utilizo es prostaglandina. Ahí normalmente yo utilizo y hago el protocolo 1.11, ¿ok? Es decir, que yo le aplico el día de hoy la primera dosis, que normalmente, bueno, la prostaglandina no varía del laboratorio, normalmente es 5 ml, pongo los 5 ml y a 11 días vuelvo nuevamente a repetir la dosis y si el tema del quiste no es muy grave, al día 14 o 15 ya el ganado me debe estar entrando en celo. Entonces, de esa manera yo
voy rompiendo un poco el tema de los, quistes, ¿no? Ese es lo que normalmente yo realizo como tratamiento de ovarios con quistes, ¿no? Puede ser quistes o poliquísticos, ¿no? Dependiendo. Es lo que normalmente yo he tenido buenos resultados, es lo que siempre he venido utilizando y cuando veo que no, en el caso de que vea que a los 14, 15 días no entrar en celo, nuevamente le dejo descansar unos días al animal, vuelvo a meter la mano, vuelvo a hacer la evaluación de cómo ha estado en comparación a la primera vez que toqué y tomo ya una decisión. Si veo que es un tema bastante ya complicado, muchas veces ya prefiero que el animal pase a ser descartado, pero si veo que todavía puedo hacer algo, nuevamente hago el proceso de, nuevamente va a entrar a ese proceso, pero tengo que esperar por lo menos a la primera aplicación que hice, que se cumple por lo menos un mes, ¿no? Después de la primera aplicación, a 30 días, nuevamente podría volver a intentar con la prostaglandina, ver si puedo llegar a terminar de romper los quistes que pueda tener ese ovario, ¿no? Bien, como hemos empezado un poquito tarde, si ya no hubiese ninguna pregunta, primero quiero agradecer nuevamente a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad de compartir esta noche con ustedes, esta noche de capacitación, de transferencia de conocimientos. Muchas gracias desde ya por su participación, por los aportes que han dado. Quiero retirarme, no, no quiero retirarme sin antes a aquellas personas de este grupo que han participado esta noche, que son padres, de antemano, desearles un feliz día anticipado y que lo pasen mejor el día domingo en compañía de toda su familia. Y los que están por redes sociales, por Facebook, de igual manera, feliz Día del Padre. Un fuerte abrazo desde la región San Martín. El ingeniero Diego Fernando Silva Díaz les agradece por esta noche de participación y espero encontrarlos nuevamente en otro momento. Muchísimas gracias. Espero que haya sido esta capacitación de su completo agrado. Y sin nada más que decir, pasamos creo que a retirarnos. Muchas gracias. Bueno, ingeniero Diego, antes que nada, agradecerle por este curso de capacitación que ha sido muy importante. La verdad que he estado participando en otros cursos más anteriores que eran por WhatsApp, pero en esta página que estamos, en lo que es en el Zoom, me ha parecido extraordinario y todo lo que usted ha vertido de verdad nos va a fortalecer y nos va a aumentar de ser más críticos, ¿no? Y así tener más probabilidades de vacas preñadas y que no falte la producción en el hato. Muchas gracias, ingeniero. Yo también quisiera una nueva oportunidad porque yo creo que debemos seguir actualizándonos, ¿no? Porque en estos tiempos la ciencia avanza. Y gracias por todo, ingeniero. Muchas gracias y muy buenas noches con todos los participantes. Bien, buenas noches. Cuídense bastante.